yo le voy a explicar el terrorismo y en qué consiste. Bueno, pues el terrorismo es la intimidación con un solo propósito, mediante el terror. Este se utiliza para provocar que otros hagan cosas que de otra manera no las harían, o también calando en los ideales de otras personas. Este consiste en actos delictivos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población general o en un grupo de personas o en determinadas personas que son injustificables de todas las circunstancias, cualquiera que sean las consideraciones políticas, físicas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer por justificados. Y claro, ¿cómo se llama este? El caso más claro en el Perú es el caso de Sendero Luminoso. Este llega gracias al fracaso del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el cual dejó las puertas abiertas a diferentes grupos radicales, en el cual el más impactante pues, fue Sendero Luminoso, y el cual encontró oportunidades en el idealismo de los jóvenes y en la expectativa justiciera de los más pobres. De las cosas más impactantes, de los sucesos más impactantes que sucedieron, pues hicieron hacer estallar un coche bomba en la puerta del Ministerio del Interior, y también en las calles del centro de Lima aparecieron perros muertos colgados en los postes de alumbrado público, cosa que fue muy impactante para las personas. Las semanas en las cuales vimos este tema fueron desde la semana 12 hasta la semana 14, en las cuales aprendimos sobre el origen, desarrollo y declive del terrorismo en el Perú. La causa del terrorismo, o mejor dicho, la formación de movimientos subversivos, fue que la población no estaba contenta ni complacida con el gobierno de la época. Así es como comenzaron a formarse pequeñas agrupaciones dando resultados los movimientos subversivos, los cuales se formaban principalmente en el campo. Por eso llevaban sus fuerzas del campo a la ciudad. De esos movimientos podemos resaltar a Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán Reynoso, ya que fue el que dio más de qué hablar, y también el movimiento revolucionario Tupac Amaru, o MRTA, liderado por Víctor Polay Campos. Ellos usaban el poder como medio para imponer su ideología, como homicidios en sí. Al ver la historia y su desarrollo, nos damos cuenta que las personas más influenciadas fueron principalmente los jóvenes universitarios, a la par con los campesinos. La ideología que quería ser impuesta por Sendero Luminoso era el pensamiento Gonzalo, una combinación del marxismo, leninismo y maoísmo, a diferencia del MRTA, los cuales se inspiraban en la Revolución Cubana. Las consecuencias del terrorismo fueron más de 22.000 muertes, incluyendo funcionarios del país y civiles inocentes. También muchas personas fueron torturadas, violadas y maltratadas, y esto se debía a que estos grupos subversivos querían demostrar que ellos tenían el poder. También dejaron daños materiales valorizados en más de 30.000 millones de dólares, lo cual fue algo catastrófico para el país. Hoy en día muchas personas siguen sufriendo las consecuencias de ello, incluyendo traumas, lo cual es muy triste. Por ello, se han creado distintas organizaciones para proteger los derechos humanos que fueron violados en aquella época de terror. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Rafaelante Castañola, que a sus 27 años vivió la época del terrorismo. ¿Cuáles cree que fueron las causas? Hola, hija. Bueno, las causas han sido diversas. Esa época nuevas ideologías se presentaron y querían entrar de todas formas a gobernar bajo la premisa terrorista, ¿no? Guiada por Abimael Guzmán y toda su gente, ¿no? Ellos querían imponer su política a la fuerza, política nefasta, comunista, que iba a hacer retroceder el país. Muy difícil época. Comenzaron a hablar a la gente más pobre con los ideales que tenía, lavándoles el cerebro, y a los que no querían los asesinaban. Muy difícil esa época. ¿Y de qué manera cree que afectó su vida? Bueno, esa época era horrible, ¿no? Mi vida se afectó enormemente porque no teníamos libertad, no teníamos seguridad, escaseaban los productos alimenticios, la gente no salía de las casas porque podían encontrarse con un coche bomba, y como tal sucedió, y llegaron a haber casi 25.000 muertos en toda esa etapa nefasta del país, ¿no?
esta gente mataba a pobres, ricos, a todo el que se cruzara en el camino, y fue creciendo cada día más hasta que, bueno, un grupo de policías especializados, gracias a Dios, los encontraron y, bueno, paró el terrorismo hasta la captura de Abimael y todos los que estaban con él en la organización. Destrozaban casas, destrozaban puentes, torres eléctricas, no se podía salir, no había centros comerciales, no había cines, no se podía salir a la calle, era muy, muy penoso, ¿no? Y la economía, obviamente, pues se fue cada día mermando más y el país cayó en crisis, ¿no? Felizmente, como te digo, bueno, los capturaron y fue el comienzo de una nueva época en democracia, donde se desarrolló mejor el país, ¿no? Muchas gracias. Hola, el día de hoy nos encontramos con don Rodolfo, quien nos hablará un poco de sus vivencias en la época del terrorismo. ¿Cómo está? Hola, y ¿Cuál cree usted que fueron las causas del terrorismo? bueno, realmente causas muchas, pero básicamente nosotros podríamos decir que era por un poco el hecho de que nosotros vivimos un gobierno militar desde el año 68 hasta el año 80, en que entró el gobierno de Belaúnde, y en las sierras, en las sierras del Perú, había movimientos que pensaban que en ese tiempo el pueblo había vivido oprimido y querían hacer un cambio en esa forma de gobierno, querían instalar su gobierno personal. Y entonces surgió en Ayacucho el movimiento Sendero Luminoso, que tenía el pensamiento mariateguista, leninista, el pensamiento Gonzalo. Y ellos usaron su teoría era del campo a la ciudad, y comenzaron a ir hacia las ciudades, especialmente Lima, sembrando mucho terror, sembrando mucha destrucción en su paso. Entonces, como una forma de que acepten sus cambios. ¿Y cómo esto afectó en su vida? Bueno, yo tenía 21 años cuando todo esto empezó y era una situación terrible, muy, si se quiere, agobiante, ¿no? ¿Por qué? Porque habían cochebombas, apagones constantes, no se sabía, parábamos en oscuridad generalmente, y eran los desconciertos que hacían. Habían familiares que tú estabas conversando ahora con ellos y al rato salían y habían volado con un coche bomba, los habían ametrallado los senderistas, y se vivía mucho terror. Si nosotros ahora estamos viviendo una situación de pánico con los sicarios, con los robos que hay en la calle, imagínense, eso era un 20-30% de lo que era el terrorismo antes. Era más agobiante, era más sanguinario Sendero Luminoso. No perdonaba a sus enemigos. Muchas gracias. Podemos concluir por toda la información mostrada en este video y también por las entrevistas que hemos realizado que la época del terrorismo ha sido una época nefasta en la historia de nuestro país, una época totalmente oscura. Hoy por hoy tenemos aún familias que lamentan la pérdida de sus hijos, padres y madres que nunca regresaron a su casa después de irse a trabajar, que murieron víctimas de la explosión de un coche bomba, universitarios cruelmente asesinados. El gobierno, de acuerdo a nuestro punto de vista, no tomó correcta acción, no tuvo un correcto manejo de esa situación, se salió totalmente de las manos. Recordemos que había un gobierno indiferente en una época de inflación económica en la cual la comunicación con los pobladores del centro de nuestro país, de la sierra, pues, ni siquiera existía. Pobladores sin derecho a educación, sin una buena alimentación, precios tan altos para la pobreza que existía en ese momento. Es por eso que ese tipo de pensamiento llega a ellos, lo adoptan, toman las armas y van a por todo. El gobierno en un principio, como les dije en un momento, no tomó acción, no tomó iniciativa. Han esperado que recién los ataques terroristas caigan en Lima para poder recién reaccionar. Recordemos una cosa, el Perú no solamente es Lima. Es por eso que comentamos que no hubo un correcto manejo, ¿no? La solución que nosotros podríamos plantear es que se hubieran abierto mesas de diálogo. Incluso hoy por hoy tenemos un gobierno que tampoco se está haciendo cargo de las necesidades de gente del interior de nuestro país. Estamos esperando nuevamente a que se repita ese tipo de incidente, a que se repita una matanza más grande. Aquí no hubo un bando bueno, un bando malo, aquí no hubo un ganador y un perdedor. Con el terrorismo perdimos todos los peruanos. Es por eso que la solución que planteamos es una mesa de diálogo para poder conocer las necesidades de todos y poder trabajar directamente en ello.